Vamos a mostrar brevemente en qué consiste la rama ejecutiva. La rama ejecutiva está establecida en el título séptimo, capítulo 1 de la Constitución. Y allí, en el artículo 189 básicamente, se va a señalar tres fueros que tiene el presidente de la República, como jefe de Estado, como jefe del gobierno y como suprema autoridad administrativa. Esto es bueno tenerlo en cuenta desde ya porque en este momento el presidente Iván Duque está ejerciendo algunas medidas de decreto que tienen que ver con estos fueros, básicamente como jefe de gobierno o jefe de Estado. Dentro de las diferentes funciones que tiene la rama ejecutiva o el presidente, pues hay muchas, pero yo solamente quiero detenerme en algunas. El artículo, o más bien el numeral 4 del artículo 189, habla que el presidente tiene como función conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado. Esto es importante tenerlo en cuenta desde ya, por lo que se promovió esta semana con el decreto de emergencia económica del presidente y por el otro lado los decretos de toque de queda en los diferentes departamentos o municipios capitales que hay en Colombia, y esto generó una conmoción, si se quiere, en el país, preguntándose por quién mandaba en, en el país. Básicamente hay juristas que dicen pues que los decretos en últimas, como es evidente, del presidente son los que deben imperar sobre los gobernadores y los alcaldes, y así lo manda inclusive la Constitución. Pero no se trata de saber quién tiene la última palabra en estos casos, sino más bien cómo se genera un diálogo interinstitucional para proteger el orden público, para protegernos de una emergencia sanitaria, un tema de salud que es en este caso mundial. Entonces no se trata de establecer aquí quién tiene la última palabra, sino más bien cómo se generan esos diálogos entre gobernadores, alcaldes y el mismo presidente, inclusive como lo vamos a ver más adelante con las entidades territoriales, con las JAL, etcétera. Entonces, el numeral 4 del artículo 189 es un artículo que hoy por hoy va a ser muy recurrente por lo que está sucediendo en el mundo y en el país. No se les olvide entonces conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado. Entonces, la idea es mantener la tranquilidad en este caso con el debate que está pasando con el coronavirus, porque esto pasando a mayores pues puede ocasionar una conmoción interior, por ejemplo. Pero ojalá pues todos podamos llevar en buen orden lo que está sucediendo con el tema nacional. Bueno, dejando eso aparte, en el ordinal 6 también del 189 se dice que el presidente está para proveer a la seguridad exterior de la República, defendiendo la independencia y la honra de la nación y la inviolabilidad del territorio. Esto es importante porque el país no es que esté muy bien con ciertos vecinos, como con Venezuela, pero en el caso de una declaración de guerra, pues es el presidente el primero en entrar a declararla con el permiso del Senado, o hacerla sin tal autorización para repeler una agresión extranjera. Es decir, si ya el ataque es inminente, casi que no hay tiempo de pedirle permiso al Congreso, sino que hay que repeler la fuerza, pero finalmente, finalmente y formalmente tiene que ser el Senado finalmente el que también autorice esta declaración. Convenir y ratificar los tratados de paz, de todo lo cual dará cuenta inmediata al Congreso. Ustedes saben pues por lo que ha pasado el país en estos momentos. Estamos en una época de posconflicto y de transición hacia un país más democrático y más incluyente, en este caso con grupos de oposición, en el caso de las guerrillas de las FARC, en donde este tratado de paz busca entonces el desarme, y en este caso estamos pues en un proceso en donde la política de la paz pues es importante en todas las políticas que tiene
el gobierno. Entonces es el presidente el primero en ser llamado a convenir y acordar tratados de paz importantes para el país. Otra función muy importante del presidente es el de sancionar las leyes. Es el presidente entonces el que le coloca la firma, la rúbrica a las leyes, y en este caso entonces pues si el presidente no da esta rúbrica, esta firma, no sanciona las leyes, pues lo hace, como todos sabemos, el presidente del Congreso. Porque como saben ustedes también, el presidente tiene la posibilidad de objetar las leyes por inconveniencia o por inconstitucionalidad. Entonces, dependiendo de estas objeciones, las leyes pueden terminar siendo sancionadas por el presidente o no. Por lo general son sancionadas por el presidente. Esto va a depender mucho de un diálogo que tenga el presidente con el Congreso y con sus grupos partidistas que están en el Congreso. El numeral 10 del artículo 189 habla también de promulgar las leyes, obedecerlas y velar por su estricto cumplimiento. Yo creo que todos, cuando nos hemos graduado, nos han dicho que si juramos cumplir con la Constitución y las leyes, a todo el mundo le dicen esto. Inclusive entonces, y con mayor razón, al presidente de la República, que debe cumplir con las leyes. Todos estamos sujetos a un Estado de derecho y en sentido estricto pues el presidente de la República. Por eso es importante los estados de derecho. En estos casos de emergencia económica y, si se quiere, en los estados en donde es eminente conmoción interior o conflictos por problemas sociales, pues es muy importante tener vigilancia sobre el cumplimiento de las leyes de todos los ciudadanos y además del presidente. El numeral 11 sí que es importante. El numeral 11 habla de la potestad reglamentaria mediante la expedición de decretos, las resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes. Ya saben ustedes que es el presidente el que busca que las leyes sean bien ejecutadas, pero al mismo tiempo el presidente tiene una facultad extraordinaria, que es la de hacer decretos, leyes, decretos extraordinarios, pero lo más importante son los decretos reglamentarios que luego el presidente saca, que según el profesor Manuel Quinche, un profesor del Rosario, dice que esa es la posibilidad de evadir el control constitucional, cuando un ejecutivo hace decretos pero luego los reglamenta. En la reglamentación está la evasión constitucional, porque ya la Corte no puede hacer control allí, pero sí sobre el decreto pues que saca el presidente. Pero es importante tenerlo en cuenta, y ya hay una doctrina que está constituida en torno a estos temas. Dentro de las funciones que tiene el presidente también está la de ejercer la inspección y vigilancia. Ya saben ustedes que llevamos más o menos más de 2, 3 años discutiendo el tema de la educación superior gratuita o la educación superior de alta calidad y gratuita. Estos movimientos sociales de los últimos 2, 3 años han originado una serie de problemas con el Estado, con el Ejecutivo principalmente, porque no existen los recursos suficientes para esta educación de alta calidad. El ordinal 21 entonces del artículo 189 habla de ejercer la inspección y vigilancia de la enseñanza conforme a la ley. Entonces es el Ejecutivo, digámoslo así, el director de orquesta en temas de educación, claro, de la mano del Ministerio de Educación. Como saben ustedes, el Estado está respondiendo más o menos con un 65% de los recursos para financiar la educación pública superior, y un 35%, hasta ya un 40%, las universidades tienen que autofinanciarse, y eso de alguna manera es la privatización de la universidad pública. Otro tema importante que está dentro de las funciones de vigilancia del Ejecutivo en el Ordinal 22 está el de ejercer la inspección y vigilancia de la prestación de los servicios públicos. Ya saben ustedes pues todos los debates que hay en servicios públicos, y pues es un tema de trascendencia como derechos fundamentales y derechos sociales, y además son derechos que necesitan de muchos recursos para ser bien satisfechos, como los exige una constitución garante de derechos. Entonces el numeral 22, el tema de los servicios públicos. Otra inspección que ejerce el Ejecutivo por intermedio de las superintendencias en el
Ordinal 24 está a ejercer de acuerdo con la ley la inspección y vigilancia y control sobre las personas que realicen actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público. Asimismo, sobre las entidades cooperativas y las sociedades mercantiles. Ya saben ustedes pues cómo este ordinal le permite al Ejecutivo tener una gran competencia, una facultad para dirigir la economía en este país. Y así lo muestra pues este ordinal 24. Por eso en este momento estamos muy alertas todos con los decretos que consuetudinaria van a seguir saliendo para dirigir y reglamentar el estado de emergencia económica en Colombia. Muchos profesionales y muchas personas deberán suspender sus contratos, pero no por ello entonces tocará dejar de pagar. Esto es una discusión que viene pronto para el Ejecutivo de cómo se va a regular la contratación estatal, cómo se va a regular en general los contratos particulares, cómo se regulará los contratos que tienen que ver con el derecho laboral administrativo, con el laboral en general, las entidades privadas, un debate grueso que se va a venir en Colombia porque el tema del COVID no es una cosa de una semana o 2 semanas. En el Ordinal 26 está también ejercer la inspección y vigilancia sobre instituciones de utilidad común para que sus rentas se conserven y sean debidamente aplicadas y para que en todo lo esencial se cumpla con la voluntad de los fundadores. Entonces, un ordinal también que tiene que ver mucho con el tema de recursos y por eso en las otras presentaciones yo he hecho énfasis en cómo las políticas públicas y en materia de economía tiene que ver mucho pues con el ejecutivo. Eh, el 25, el ordinal 25 tiene que ver estrictamente con lo que vengo diciendo sobre la intervención en la economía por parte del Ejecutivo, porque es allí en donde está la organización del crédito público, reconocer la deuda nacional y arreglar su servicio, modificar los aranceles, las tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas, regular el comercio exterior y ejercer la intervención en las actividades financieras, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos provenientes del ahorro de terceros de acuerdo con la ley. Entonces es tremendo pues este ordinal y la facultad y la competencia que le genera al Ejecutivo. Estas son las normas que yo de alguna manera digo le dan dientes y fuerza al Ejecutivo por encima de la mera exhortación que puede tener un juez constitucional. Como lo dije atrás, entonces el presidente tiene eh, tres fueros básicamente, el de ser jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa. En el caso de jefe de Estado se entiende según la Corte Constitucional en la sentencia C496 del 98 que como jefe de Estado tiene como función la de tener funciones que denotan de manera clara la voluntad de la nación, de conformar una unidad política propia, tales como las referidas a las relaciones internacionales. Cada que a uno le hablen del fuero del presidente o el ejecutivo como jefe de Estado tiene que ver mucho con las relaciones internacionales. Además entonces de tener estas relaciones internacionales, dirige la fuerza pública y es también una función básica como jefe de Estado. Conservar, como se dijo anteriormente, el orden público y restablecerlo donde fuere turbado es una función netamente como jefe de Estado. En ese sentido, entonces, un decreto de declaración de guerra, por ejemplo, tiene que ver con ese fuero de jefe de Estado, ¿cierto? Porque es el que dirige las operaciones de la guerra, proveer la seguridad exterior de la República, instalar y clausurar las sesiones del Congreso, no les olvide, instalar y clausurar las sesiones del Congreso tiene que ver básicamente con ese fuero de Estado, expedir cartas de naturalización a extranjeros. El otro fuero es el de jefe de gobierno. Según la misma sentencia citada, la C496 del 98, bueno, hay muchas sentencias de la Corte Constitucional que explican este tema, dice que como jefe de gobierno tiene las funciones relacionadas con la fijación de políticas de derroteros para la conducción del país. Así que en este momento el presidente Iván Duque, por ejemplo, le va a tocar ejercer mucho estas funciones como jefe de gobierno para dirigir las políticas que puedan llevar al país a buen término con el tema del COVID, porque es aquí en donde salen varias medidas y varias políticas que tienen que ver con fijar las políticas
públicas. Pero también hace parte de estas funciones como jefe de gobierno nombrar y separar los ministros del despacho y directores de departamento administrativo, sancionar y promulgar leyes, que es una pregunta de examen que uno le haría a cualquier estudiante de pregrado, hace parte de ese fuero de jefe de gobierno, la de sancionar y promulgar las leyes, ejercer la potestad reglamentaria, esta que tiene que ver con la evasión constitucional para que no se les olvide. Eso no quiere decir pues que todo decreto reglamentario sea dañino, lo que pasa es que hay que abrir mucho el ojo con los decretos reglamentarios, por lo que comenté ahorita. La Corte Constitucional queda a margen del control. En todo caso, como jefe de gobierno, también el Ejecutivo tiene la potestad reglamentaria. Presentar informes del Congreso. Eso no quiere decir pues que por ser presidente de la República no tenga que presentar informes al Congreso. Esto tiene que ver mucho con el control de los poderes, balancear los controles, y por eso el presidente entonces también está obligado a presentar informes al Congreso, porque es allí también en donde se hace control político, una tarea que de alguna manera hace Robledo en el Congreso. A él no se le pueden pedir leyes, lo que se le pide es que haga oposición básicamente. Dentro de este fuero también de gobierno está nombrar a los gerentes de los establecimientos públicos nacionales. Bien, entre otras funciones, el otro fuero de suprema autoridad administrativa se entiende que son aquellas funciones dirigidas a mantener el funcionamiento normal de la administración pública. Aquí este fuero va muy de la mano de lo que se hace con las entidades territoriales. Este diálogo interinstitucional de lo que nos hablaba Víquel hace muchos años es muy importante hoy en día, y hoy con mayor razón. Lo que hacen los gobernadores, los que hacen los alcaldes, los que hacen las asambleas, lo que hacen los consejos, lo que hacen los HAL. Bueno, toda esta administración pública nacional y local debe ser coherente con las políticas nacionales, con los planes de desarrollo, con los planes de desarrollo social, económico que tiene un ejecutivo, que tiene un alcalde y un gobernador. Deben ir mancomunados. Inclusive las jurisdicciones especiales que también tienen planes de desarrollo deben ser coherentes con estos planes de desarrollo nacional. Y en este caso, el presidente lo hace a partir del fuero de suprema autoridad administrativa, según la sentencia pues que estoy mencionando, la C496 de 1998. También dentro de este fuero está la de crear, suprimir o funcionar los empleos de la administración central, modificar la estructura de los organismos nacionales, conceder permisos a los empleados públicos para aceptar cargos o mercedes de gobierno extranjero, velar por la estricta recaudación de los caudales públicos. Imagínense ustedes, una función muy importante que tiene el presidente, por eso en últimas es el director de la economía en este país, junto con el Banco de la República, pero ya sabemos cómo se conforma el Banco de la República en este país. Entonces, velar por la estricta recaudación de los caudales públicos, ejercer la inspección y vigilancia de los servicios públicos de la enseñanza, de las actividades financieras y bursátil y aseguradora. Entonces, un poco el fuero de Suprema Autoridad Administrativa tiene que ver con la vigilancia de la enseñanza, que es un tema muy recurrente con los movimientos sociales. Un punto importante que hay que tener en cuenta también, dentro de las funciones del gobierno, son los actos políticos y los actos de gobierno. Esos son temas pues que trabajan comúnmente en el derecho constitucional, y dentro de estos actos políticos y actos de gobierno, la Corte ha distinguido entre actos de gobierno y actos políticos, pero esto ha llevado a perder control sobre la vigilancia hacia el Ejecutivo. Es decir, muchas veces se intentan hacer estas distinciones para que sobre los actos políticos la Corte Constitucional no pueda hacer control, o eso es lo que se dice, por ejemplo, en la sentencia C194 de 1994, en donde los actos políticos no tienen control de constitucionalidad y sí los actos de gobierno. Entonces empiezan a hacer ese tipo de distinciones. Recuerden ustedes que yo les había mencionado cómo el presidente pues se ha dicho por vía de doctrina que tiene unos decretos ejecutivos o autónomos, dirían otros, y que sobre estos decretos ejecutivos autónomos no hay control constitucional, porque son decretos que tienen que ver mucho con el fuero interno del presidente, como por ejemplo nombrar un ministro, ¿cierto? El profesor Miguel Malagón, un profesor de la Universidad de los Andes, ha dicho que inclusive el Consejo de Estado ha manifestado que ni siquiera tienen control de legalidad estos actos políticos
del gobierno. Esto se debe, por ejemplo, dice Alfredo Vázquez Carrizosa, al hiperpresidencialismo que ha existido siempre, un poco lo que he marcado en el seminario de Derecho Constitucional, como en Colombia existe una tradición presidencialista muy fuerte, un poder ejecutivo muy fuerte, quedando al margen las demás ramas del poder. En el Decreto Nacional 310 del 2012 se habla también de una delegación que hace el presidente. En el artículo 1 básicamente se habla de delegar en los ministros del despacho y directores de departamento administrativo la función de autorizar a los servidores públicos para que acepten cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros u organismos internacionales y para celebrar contratos con ellos en los términos del artículo 129 de la Constitución Política. Entonces, ya saben ustedes que el Ejecutivo está conformado básicamente por el presidente y sus ministros y los directores de departamento administrativos. Hacen parte también del Ejecutivo los gobernadores, los alcaldes, ¿cierto? Aunque aquí pues con unas restricciones que tiene el presidente porque estos son también elegidos democráticamente, pero la rama ejecutiva está conformada básicamente por esos entes, además de otros que voy a mencionar más adelante. Sobre la elección del presidente, el artículo 190, no se les va a olvidar a ustedes, el artículo 190 dice que el presidente de la República será elegido para un periodo de 4 años por la mitad más uno de los votos que de manera secreta y directa depositen los ciudadanos en la fecha y con las formalidades que determina la ley. Es un artículo pues que el presidente Álvaro Uribe Vélez cambió drásticamente en su propuesta de su primera reelección y que la Corte Constitucional avaló. Eso fue un poder, esa fue una sentencia contramayoritaria en términos de Alexander Bickel, diría yo, porque es una sentencia que cambió una norma constitucional y no podía pues cambiarse el espíritu del constituyente, máxime cuando esta norma está encarnada desde el acto legislativo número 3 de 1910, en donde los presidentes quedaron para que gobernaran solamente por 4 años. Pero es una norma que varió en el periodo de gobierno del presidente Uribe, en donde el presidente estuvo hasta por 8 años. Afortunadamente pues la norma volvió y quedó como estaba en un principio en 4 años, pero ya se había hecho el daño de alguna manera. La democracia no puede tolerarse de manera absoluta. Uno ni teniendo a Sócrates o a Platón gobernando, uno toleraría que Sócrates o Platón estuvieran en el gobierno 10, 20 o 30 años. La democracia tiene que ver un poco con que cualquiera pueda gobernar, cualquiera que pueda tener las capacidades para gobernar. Un poco, eso estaba en los griegos, cuando se decía que la democracia eh, dependía mucho de quién quería ser parte de la votación, pero que además de los que hicieran parte de la votación tuvieran las capacidades para gobernar. Esto tiene que ver mucho con un derecho fundamental que nosotros tenemos de elegir y ser elegidos. No necesariamente en este país no todo el mundo puede ser elegido y tampoco yo creo que no todo el mundo puede elegir. Aunque esto suene un poco facho, yo creo que hay que colocarle restricciones o mejorar la democracia para que todo el mundo pueda ser elegido y elegir, ¿cierto? Eh, y este otro artículo es todavía más problemático. Imaginen ustedes cómo en el artículo 191 se dice que para ser presidente de la República se requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de 30 años. Yo en particular pienso que para ser presidente de la República yo creo que deben ser personas maduras, ¿cierto? Como dice Hegel, creo que era, el búho de Minerva se levanta al atardecer, es decir, el conocimiento llega con la vejez. Y no creo que uno a los 30 años tenga la capacidad de gobernar un país y un país como Colombia. No estamos pensando en Uruguay, que es un país con 3.500.000 habitantes. Estamos pensando en un país como Colombia, pues que tiene 50 millones de habitantes y con muchos problemas. Yo creo que esta es una norma que hay que reformar y aumentar la edad, pues eh, con bastante, con bastante edad. Bueno, ¿ante quién toma posesión el presidente? El presidente de la República
toma posesión ante el Congreso, y si no, tiene la posibilidad de tomarlo por muchas circunstancias, lo hará ante la Corte Suprema de Justicia o en su defecto esta lo hará ante dos testigos, algo que hay que tener en cuenta pues en esta descripción que estamos haciendo de la rama ejecutiva. Dentro de las faltas absolutas y temporales del presidente, según el artículo 194, hay que mencionar que son faltas absolutas del presidente de la República: su muerte, como es claro, su renuncia aceptada, la destitución decretada por sentencia, la incapacidad física permanente y el abandono del cargo, declarados estos dos últimos por el Senado, es decir, la incapacidad física permanente y el abandono del cargo. Estos se dan por el Senado. Y son faltas temporales la licencia y la enfermedad, de conformidad con el artículo precedente, y la suspensión en el ejercicio del cargo decretada por el Senado, previa admisión pública de la acusación en el caso previsto en el numeral primero del artículo 175. Como lo dije atrás, entonces está prohibida la reelección. El presidente está nombrado por 4 años, en el artículo 197, en el gobierno de Juan Manuel Santos, se expidió un acto legislativo que modificó entonces el artículo, el acto legislativo número 2 del 2015, el mal llamado equilibrio de poderes, en donde, aunque aquí sí se logró mucho con este artículo, en donde se dice que no podrá ser elegido presidente de la República el ciudadano que a cualquier título hubiera ejercido la presidencia. Esta prohibición no cobija al vicepresidente cuando la ha ejercido por menos de 3 meses, en forma continua o discontinua durante el cuatrenio. La prohibición de la reelección solo podrá ser reformada o derogada mediante referendo de iniciativa popular o asamblea constituyente. Allí quedó muy bien blindado el artículo, porque ya se dijo pues que el presidente en Colombia no puede estar más de 4 años, gobierna por una sola vez, y si se va a hacer un cambio a esta norma, tiene que hacer por una iniciativa del pueblo o una asamblea constituyente. Entonces esto es muy claro, y me parece a mí que es importante este artículo, el 197. Hay una serie de inhabilidades, o más bien prohibiciones para los que deban, los que quieran candidatizarse a ser presidente, y es que antes de un año no puede ser presidente el vicepresidente, ministro, el director de departamento administrativo, magistrado de la Corte Suprema, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, el defensor del pueblo, el contralor. Bueno, hay una serie de personajes muy importantes en el país que no podrían ser presidentes o candidatos a la presidencia, pero el límite está es que hayan ejercido esta profesión antes de un año. Es decir, que un contralor, un defensor del pueblo, un ministro sí puede ser presidente, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, el director general de la policía, un gobernador de un departamento puede ser presidente, pero la condición es que antes de ese año no lo podrían ejercer. Funciones ante el gobierno: el presidente debe concurrir a la formación de las leyes, presentando proyectos por intermedio de los ministros, ejerciendo el derecho de objetarlos y cumpliendo el deber de sancionarlos con arreglo a la Constitución. De alguna manera lo dije. El presidente está representado en los ministros en el Congreso. Allí deben presentarse por solicitud del Congreso. Dentro de las funciones ante el gobierno está convocarlo a sesiones extraordinarias, presentar el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones, que es muy importante pues dentro de la política del gobierno, es como el corazón de su política, el plan de desarrollo y la plata para ejecutar ese plan de desarrollo, conforme pues al artículo 150, pues que es una función del Congreso. Es decir, el presidente presenta el decreto del Plan Nacional de Desarrollo, y por medio de ley del Congreso sale la ley del Plan de Desarrollo. Lo mismo pasa con el decreto de inversiones y la ley de inversiones, que es la plata para ejecutar el plan de desarrollo. También está como funciones ante el gobierno enviar a la Cámara de Representantes el proyecto de presupuesto de rentas y gastos. ¿Cuándo no se encuentra el presidente? ¿Cuándo no se encuentra el presidente? El presidente de la República podrá confiar al vicepresidente misiones o encargos especiales y designarlo en cualquier cargo de la rama ejecutiva. El vicepresidente no podrá asumir funciones de ministro delegatario. Hay algunos que rechazan mucho la figura de vicepresidente, otros dicen que es importante. A veces parece una arandela suelta, pero según la Constitución, el presidente de la República podrá confiar al vicepresidente misiones o encargos especiales, ¿cierto? Pero son muy limitadas.
En caso de reemplazo del vicepresidente en el artículo 105, se dice que en caso de falta absoluta del vicepresidente, el Congreso se reunirá por derecho propio o por convocatoria del presidente de la República a fin de elegir a quien haya de reemplazarlo para el resto del periodo. Son faltas absolutas del presidente su muerte, su renuncia aceptada y la incapacidad física permanente reconocida por el Congreso. Yo creo que hasta aquí podemos dejar grosso modo, en términos generales, las funciones, deberes del presidente de la República. Enseguida sigue el tema que tiene que ver con los ministros y con otras entidades autónomas que tienen que ver con la rama ejecutiva y, y otras entidades que es necesario comentar. Es decir, todo lo que tiene que ver con los decretos que expide el presidente. Pero voy a terminar acá para luego hacer la otra presentación. Gracias.